Bien, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Como dije, disculpen por los inconvenientes ocasionados y la espera. Feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy y, por supuesto, de abrir este gran evento que comprende para el mundo de la osteopatía y sobre todo para la escuela latinoamericana. El primer congreso interdisciplinar, esta vez online, esperemos el año que viene podernos ver presencialmente y que no ocurran estos errores. Y bueno, mi nombre es Danay Portal y hoy les vengo a hablar sobre los aportes de la osteopatía craneal en el tratamiento de un macroadenoma hipoficiario. Para los que no me conocen, mi nombre es Danay Portal, como dije anteriormente, soy licenciado en fisioterapia de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos. Cecilio Acosta, osteópata estructural de la Escuela Latinoamericana de Osteopatía, coordinador educativo de la Escuela Latinoamericana de Osteopatía y también instructor medio de dicha escuela. Soy fisioterapeuta deportivo de La Guaira Fútbol Club, de la Liga de Fútbol Venezolano, de la FUTB de Primera División y de la Selección de Escalada del Estado Miranda. Socio fundador y operativo de THH Caracas y diferentes certificaciones que he hecho a lo largo de mi carrera. Bien, y vamos a entrar un poco en el recuento anatómico de lo que vamos a hablar hoy, porque es algo que no vemos todos los días, ¿sí? Un poco en el marco teórico. Primero entramos en lo que es la osteopatía craneal, porque hay gente que la desconoce. En el libro de Tratado Integral de Osteopatía del tomo 5, ¿sí? William Sutherland describe la osteopatía craneal que está dominada por dos fenómenos fisiológicos. El primero, un movimiento presente en las suturas del cráneo, y el segundo, un impulso rítmico en el interior del cráneo que es distinto a todo pulso conocido en el cuerpo. Esa imagen preciosa que vemos ahí, espero que la estén viendo, tiene movimiento, manifiesta lo que es este flujo distinto a todo conocido que menciona Zoderman. Por supuesto, entender que las suturas craneales, como ese video que está en la presentación, son huesos separados, ¿sí? El cráneo no es un casco que tenemos en la cabeza que es compacto. Compacto por ser hueso, pero no está fijo. Esas suturas son articulaciones que se mueven. Son articulaciones entrelazadas entre sí, valga la redundancia, y ellas deben tener un cierto movimiento. Ahí, como vemos en el video, ellas se pueden separar eh, y también movilizar entre ellas. Recuerdo siempre una anécdota de nuestra directora Delis, cuando ella entendió que las suturas craneales tenían movimiento, no estaban fijas, como dice la literatura de pregrado, pensar en una hidrocefalia, ¿sí? O en un eh, traumatismo craneoencefálico. Esa inflamación o ese edema que hay a nivel de la corteza y del cráneo hace un abultamiento y el hueso debe permitir ese aumento de presión y esa movilidad. Por supuesto, explicarle qué es el mecanismo respiratorio primario, algo muy importante en lo que vamos a trabajar hoy y para muchos desconocido. En el mismo libro que les comenté, Sutherland describe este mecanismo respiratorio primario, primero lo desglosa etimológicamente en tres frases, ¿sí? La palabra mecanismo, que expresa la combinación de partes óseas articuladas y dispuestas a un modo específico. El término respiratorio, que evoca un ritmo regular en dos tiempos. Inspiración o expiración, apertura o cierre, pero como él lo describe, flexión y extensión. Y la expresión primaria, que fue dada por Sutherland por oposición a la respiración pulmonar, que puede considerarse como secundaria. Esto es porque la respiración pulmonar, la primera vez que la tenemos, obviamente es en la primera respiración al nacer, en nuestro primer momento de vida, pero la respiración, el movimiento respiratorio primario, se da a partir del quinto mes aproximadamente de gestación, el quinto mes de gestación, mucho antes del nacimiento. Y con el deceso o con el fallecimiento del individuo, la respiración pulmonar cesa, pero la respiración primaria se mantiene entre 30 minutos a 2 horas, se ha llegado a concluir.
Este mecanismo comprende los siguientes fenómenos que contenemos ahí. Una movilidad inherente del cerebro en la médula espinal, como vimos en el video anterior, una fluctuación del líquido cefalorraquídeo a través de todo su canal, movilidad ósea articular del cráneo para permitir estos cambios de presión, movilidad de las membranas intracraneales e intraespinales y, por supuesto, una movilidad involuntaria. Aquí, disculpen, podemos ver alrededor de la imagen, en torno de flechas, cuál es la circulación propia del líquido cefalorraquídeo. Él no está estancado, porque recordemos que al igual que el agua, todo lo que estanca se daña, ¿sí? Se llena de germes, se empicha, tiene que tener un movimiento fluido y constante. Este movimiento respiratorio primario, Sutherland lo manifestó en el que tenía de 3 a 6 ciclos por minuto. Como ven, como él explicó al principio, es un movimiento totalmente distinto a los demás, porque las pulsaciones cardíacas o el ciclo respiratorio, incluso el movimiento visceral no tienen la misma frecuencia, es algo totalmente aparte, lo que hace un poco difícil para el terapeuta poder entender qué está sintiendo con sus manos. De verdad es un desafío al principio. Bien, por supuesto, entender qué estructura cerebral vamos a encontrar. Tenemos a la hipófisis y la relación que tiene con el cerebro. La hipófisis se localiza en la fosa hipofisiaria, en la silla turca específicamente, en el hueso esfenoidal. En su porción superior está cubierta, perdón, por el diafragma celular de la dura madre, lo que forma parte de la tienda y de la hoz del cerebro. En su porción anteroinferior está ubicada frente al seno esfenoidal y en su porción anterosuperior frente al quiasma óptico, muy importante el quiasma en este caso, y en su porción lateral frente al seno cavernoso. Podemos ver en la imagen que tenemos en lateral cómo está la hipófisis y ahí mismo el quiasma óptico o el nervio óptico aparece en la imagen. Y por supuesto, esta glándula, porque es una glándula, ¿qué hormona segrega? ¿Sí? Tenemos la prolactina, que es una hormona que encargada de la producción de leche materna cuando las mujeres están embarazadas y en periodo de lactancia. La hormona adrenocorticotrópica, que lleva a la estimulación de las glándulas suprarrenales para tener todo el control de lo que se llama el cortisol y todos los corticoides en el cuerpo. La hormona de crecimiento, o GH, o por sus siglas en inglés, Growth Hormone, o la somatotropina, que nos ayuda con el crecimiento, como bien dice su nombre, tanto de los huesos, de los músculos, a recrear estructuras. Hormonas estimulantes de la tiroide, la tirotropina, encargadas de la estimulación de la tiroides. La tiroides se encarga de cambios de peso, cambios de humor, cambios de temperatura, obviamente todo lo que compone el ciclo hormonal. Y las hormonas luteinizantes, ¿sí? Y las folicoestimulantes. Ellas encargadas de las gónadas en ambos sexos, en las mujeres todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual y en los hombres con la producción de los espermatozoides. Bien, aquí tenemos una imagen donde podemos ver la hipófisis se, se divide en dos lóbulos, ¿sí? La hipófisis anterior, perdón, o la adenohipófisis, que compone todo lo que les acabo de mencionar. Ella es propiamente una glándula. Y la hipófisis posterior, que se llama neurohipófisis. Ella solamente recibe señales de, el hipotálamo y almacena estos neurotransmisores, que va a ser la oxitocina y de la vasopresina. Y a la derecha tenemos justamente el sitio donde se encuentra la estructura en cuestión que estamos conversando, la hipófisis, y justamente cómo la rodea la circulación del líquido cefalorraquídeo, para poder entender más adelante qué queremos con nuestro paciente.
Por último, en nuestro marco teórico, entender qué es la tixotropía. Tixotropía es la propiedad de algunos fluidos que muestran un cambio de su viscosidad en relación a la presión aplicada. Cuanto más presión se someta al fluido o a esfuerzo de cizalla, más disminuye su viscosidad, o entre más agite, más líquido se va a volver, y entre menos se agite, más sólido se va a volver. Ejemplos, tenemos una pintura y una miel, pero por supuesto aquí estamos hablando en el cuerpo de líquido cefalorraquídeo. Bien, y vamos con la patología que vamos a conversar hoy y sus consecuencias etimológicamente. Entendemos que un macroadenoma es un tumor epitelial benigno mayor a 10 milímetros. Se llama macroadenoma porque es justamente mayor a 10 milímetros. Si no fuera microadenoma, cuya estructura es muy parecida a una glándula. Suele crecer en las glándulas que ya tenemos en el cuerpo. Por eso al sistema inmune es muy difícil identificarlo. La palabra celar, que nos menciona que es propio de su ubicación en la silla turca, y estos tumores celares se dividen en funcionantes y no funcionantes, es decir, que modifican la cantidad de hormonas que va a segregar la glándula o no. En este caso es no funcionante, por ende no modifica la función. No hay gran alteración de las hormonas en el cuerpo. ¿Sí? Dicho tumor modifica, por supuesto, la función normal de la glándula hipoficial en este caso, pudiendo ocasionar alteraciones en todas estas hormonas que les comenté anteriormente. Y según la posición donde se encuentre o la hormona que afecte, va a tener muchísimos cambios. Aquí están los más frecuentes. Y tenemos fatiga y debilidad muscular como primero, cambios repentinos de peso, alteración de las funciones sexuales y reproductivas, el signo de galactorrea, que es una segregación de leche materna fuera del periodo de lactancia, cambios de estados de ánimo, sobre todo tendencia a la depresión, alteración de la presión arterial, alteración sensitiva de la temperatura y de sus termorreguladores. El signo más claro dentro de ellos es la hiperhidrosis, que es el exceso de sudoración en el cuerpo. Eso va a desencadenar en un desequilibrio de electrolitos y, por supuesto, el insomnio. Y bien, vamos a adentrarnos de una vez en el caso clínico. Esta es una paciente femenino de 55 años de edad que acudió a nuestra consulta osteopática por un diagnóstico médico de macroadenoma celular no funcionante con severo efecto compresivo del quiasma óptico, quien presenta una hemianopsia bitemporal, recordemos, una pérdida de la visión del medio campo visual hacia el lado del hueso temporal, irritabilidad, insomnio, una sudoración profunda y profusa que mantenía constantemente en sus días, cefaleas eventuales, pérdida del líbido, el signo que les mencioné, galactorrea, y un increíble aumento de peso. Asistió a la evaluación el día 12 de febrero. Aquí tenemos el informe médico de nuestra paciente, donde podemos ver el diagnóstico médico que acabo de mencionar, algunas evaluaciones neurológicas como los reflejos osteotendinosos en perfecto estado y la fuerza muscular, y mencionan el tamaño del tumor, el LOE en la silla turca, en cuanto a milímetros, que serían 14.4 milímetros de altura, o en el tamaño craneocefálico, 12.2 milímetros de ancho, lo que sería el plano transversal, y 15.3 milímetros en la profundidad o en el plano anteroposterior. Los exámenes de laboratorio mencionaron que tenía la prolactinemia en 34,35 nanogramos por mililitro, y algo para tener en cuenta. Y por supuesto la resonancia magnética que tenemos, donde se presenta el espacio del tumor. Bien, en nuestra anamnesis encontramos que el paciente femenino de 55 años de edad es casada, una hija
con parto en cesárea, fue prematura, 32 semanas, y las últimas 2 semanas del embarazo cursó con preeclampsia. Y antes de eso tuvo una pérdida. Su altura y su peso es una mujer de unos 1,68 m y de 105 kilos. Niega ejercicio físico, tabaquismo o alcoholismo. Y datos curiosos, bueno, en la anamnesis, nosotros preguntamos sobre cómo fue su nacimiento para poder entender cómo fue el desarrollo del individuo. Cuando la mamá se embarazó tenía hemiplegia, un caso bastante extraño y confuso para la familia y para uno, pero es el caso que tenemos. La mamá tenía hemiplegia cuando se embarazó, nació a término, pero nació con hidrocefalia. En su desarrollo psicomotor podemos ver que es bastante lento o ralentizado porque caminó y habló a los 4 años de edad, y en su aprendizaje educativo repitió primer grado 3 veces. Podemos determinar que su desarrollo psicomotor fue muy deprimente, muy leve. Antecedentes clínicos: tuvo una apendicectomía a los 17 años, una liposucción a los 32 años y un tumor en el útero hace 21 años, que sería a sus 34 años, disculpen, por el que hicieron una histerectomía. Por supuesto, conserva sus ovarios. Fue nada más retiraron el útero. Antecedentes familiares a lo largo de nuestras formaciones que hemos visto, nutrición para fisioterapeutas, les recomiendo hacerlo para todo el que tenga la oportunidad. Podemos ver y entender que el traspaso de ciertas características o ciertas enfermedades, como bien decimos, genéticas, pueden ser, sí, hay una predisposición genética, pero también se entiende que lo que se pasa es la cultura, la forma en que se come, los hábitos alimenticios y hábitos de vida. Eso es lo que en realidad se pasa en el parentesco, ¿sí? El abuelo a la mamá al hijo, y el hijo obviamente a su hijo, que vendría siendo el nieto. Los antecedentes familiares tenemos que el abuelo materno, el tío materno y la prima murieron por una meningitis producto de una operación para quitar un macroadenoma hipofisiario. Sí, ellos también tenían la misma patología y se sometieron a la cirugía y fallecieron, cosa que a ella la verdad le da mucho miedo someterse, por eso busca ayuda. Y la mamá actualmente se encuentra con un evento cerebrovascular y, por supuesto, hipertensión arterial. Signos y síntomas. Aquí vemos, se los voy a narrar literalmente como ella lo comentó en consulta. Ella manifiesta que salió al parque a dar unas vueltas y venía con dolores de cabeza ya recurrentes, y en el parque se desmayó, y cuando volvió a tener conciencia tenía una inflamación ocular del lado derecho. Llegó a su casa, se acostó, se recostó, y cuando se despertó los dolores de cabeza habían aumentado, al igual que la inflamación, y a partir de ese momento que se despertó empezó a cursar con la hemianopsia. Aumentó de peso muchísimo en los últimos 5 años, pesaba 49 kilos y ahorita 105, un incremento brutal para esa cantidad de años, más que dice que en el resto de su vida siempre estuvo cerca del primer peso, 40, 45, 49. Lo más que llegó a pesar fue 53 cuando se embarazó, y ahorita pesa 105 kilos. En abril del 2023 se realizó la resonancia después de dar con tantos médicos, donde se mostró el tumor en la hipófisis. En tantos consultas médicas que asistió al oftalmólogo, donde constataron la pérdida de la visión, la menianopsia en el ojo derecho casi hasta su totalidad, lo que le ocasionaba, por supuesto, un campo visual reducido y no poseía vista periférica. Manifiesta que siente una presión en los ojos cuando realiza una flexión pasiva de cuello, siente que se le cargan como si le fueran a estallar los ojos.
Por supuesto, una pérdida del líbido que ha desencadenado en problemas en su matrimonio. El signo de hiperhidrosis que les menciono, ella le cuesta decirlo, pero dice que se cambia de ropa interior y ropa general 3 veces o 4 veces al día, porque llega a estar empapada como si lo sacaran de la lavadora. Un insomnio, una depresión y ansiedad constantes todos los días. Estreñimiento, iba al baño una vez cada 3 días. La galactorrea era eventual, sobre todo en periodos de estrés. Un aumento de peso considerable, como les mencioné. Fatiga crónica, debilidad de los miembros inferiores y la prolactina alta. Aquí podemos ver los exámenes laboratorios, el más relevante, las hormonas tiroideas que están en perfecto estado y abajo podemos ver la prolactina que está un poco alta. Recuerden que es un tumor no funcionante, entonces altera, pero no demasiado. En personas con un tumor funcionante, ese valor se multiplica por 10 aproximadamente. Los signos y síntomas, tiene una hipomovilidad generalizada en su columna, articulación sacroilíaca, miembros apendiculares y el movimiento respiratorio primario está ralentizado de 2 a 4 ciclos por minuto. Recordemos que le dijimos que lo normal es de 3 a 6. Habían minutos que ni siquiera se sentía. Todas las pruebas viscerales dieron positivas, lo que hablaba de un estado crónico inflamatorio y un síndrome miofacial en la zona lumbar o lumbopélvica con irradiación hacia la cadera derecha. Y bueno, aquí vamos con la hipótesis, perdón, y el objetivo del tratamiento. ¿Qué quería yo averiguar y demostrar justamente en ese círculo pequeño rojo que tenemos en el video? Al normorregular el movimiento respiratorio primario buscamos primero la homeostasis del sistema craneosacro y por ende del sistema nervioso. Además, lo que quiero es, por medio de las ondas que realiza el líquido cefalorraquídeo en su fluctuación normal, resuene en contacto el líquido con la masa intrusa, en este caso el macroenoma. El cuerpo lo identifique por resonancia y por procesos que todos conocemos del sistema inmune, lo ataque, lo reduzca o lo elimine. Por supuesto, nuestro objetivo es reducir o eliminar el macroadenoma mediante la normorregulación del movimiento respiratorio primario. Ahí, en ese círculo rojo, es donde queremos trabajar. El tratamiento, por supuesto, de manera científica y objetiva, vemos que nuestro tratamiento fue 100% osteopatía craneal. Evité realizarle cualquier otra técnica que está en nuestra disposición o de otras ayudas de profesionales de la salud para poder hacer un buen artículo científico. El tratamiento fueron de 2 sesiones cada semana por 6 semanas. El tratamiento se vio interrumpido porque tuvo un viaje de emergencia a España, donde allá se encuentra, pero ya les voy a mostrar las técnicas y los resultados. Sin embargo, algo que me llamó la atención que mencionaba es que cada vez que se le hacía terapia craneal, ella sentía que de mis manos emanaba un calor intenso que penetraba en su piel, en su cráneo y en su cerebro. Y cada vez que yo realizaba las sesiones me lo decía, ahí está el calor otra vez, siento cómo sale la energía de tu cuerpo, no sé qué me estás haciendo, pero siento que funciona. Las técnicas de osteopatía craneal mencionadas es el protocolo de las membranas, en las primeras 2 sesiones nada más, compresión y descompresión del frontal, técnica de voleo para el cuarto ventrículo, donde nos vamos a ubicar anatómicamente justo al lado de la silla turca, compresión, descompresión biparietal, compresión y descompresión bitemporal, la compresión, descompresión y apertura de las alas del esfenoide, donde se encuentra la silla turca, el bombeo sacro occipital y la técnica de amaqueo. Como les digo, este fue el protocolo de las primeras 2 semanas. Luego iba variando las técnicas y los tiempos donde me quedaban varias técnicas para enfocarme nada más en las técnicas de voleo del cuarto ventrículo, las técnicas del esfenoide, los bombeos y la técnica del amaqueo, donde podía durar 5 minutos o 7 en cada técnica. Creo que se quedó pegada la presentación. ¿Me corroboran si la pueden ver? Bien.
Y aquí estamos con los resultados y sugerencias. La mejora considerable de la visión en la tercera sesión, ¿sí? Ya manifestaba que empezaba a ver mejor, incluso alcanzando al final del tratamiento entre un 85 y 90% de la visión total, cosa que le dio mucha alegría. Ella mencionaba que el momento donde realmente se percató fue una noche en su casa con su familia, estaban viendo una película en inglés y ella podía leer los subtítulos, cosa que antes no hacía. Y detuvo la película y empezó a gritar porque lo podía ver y de hecho dejaron de ver la película, me cuenta, de su emoción. Las cefaleas y mareas se redujeron un 100%, la energía mejoró en un 70%, la mejora del líbido se dio en un 50% solo en la primera sesión, alcanzando una mejoría del 100%. El insomnio se redujo un 75%, la ansiedad un 50%, la hiperhidrosis un 30% y la galactorrea un 40%, respectivamente. Perdió 8 kilos durante el tratamiento y yo nada más estaba haciendo osteopatía craneal. A partir de ese momento va al baño todos los días, una vez al día, pero es un gran avance en comparación a cómo venía. Y por supuesto, eh, esto fue hecho para el caso clínico y la presentación en el Congreso, pero para tratarla como paciente se le sugieren interconsultas con un nutricionista, entender que debería personalmente sugerirle al nutricionista que haga una dieta keto y un ayuno intermitente para poder aumentar el tiempo de autofagia y que este proceso en la hipófisis se vea amplificado y mucho más efectivo. Por supuesto, la atención de un psicólogo por múltiples aspectos de su vida, su relación en pareja, su percepción consigo misma, su autoestima, la relación con su madre, por cómo fue ese embarazo y tantas variables que tiene el caso. Empezar inmediatamente con ejercicio físico y realizar algunos cambios de su estilo de vida en pro de mejorarla. Hablamos, por supuesto, de hidratación, de suplementación y de la salud del sueño para regular todo lo que tiene que ver con el eh, ciclo circadiano, ciclo hormonal. Y por supuesto realizar sesiones de osteopatías completa porque como les mencioné, yo nada más hice osteopatía craneal, una de las herramientas que tantos poseemos nosotros. Eh, Desgraciadamente, el caso, como les dije, no pudimos concluir. Nuestra idea era hacer por lo menos 4 sesiones más y después de eso realizar una nueva resonancia magnética para constatar de que la hipótesis principal había sido cierta, de que se había reducido o eliminado el tumor. Sin embargo, todos estos resultados que tenemos son muy positivos. Yo me quedo, por supuesto, con el primer ítem, que es el mejora de la visión casi hasta un 90%. Todos estos resultados fueron proporcionados por ella mediante a una encuesta que se le realizó antes de irse. Y, como les digo, decepcionado de no haber completado el caso porque me hubiese gustado constatar la reducción o la eliminación del tumor, pero por supuesto feliz del paciente que sacó adelante y tuvo todos estos resultados y que es una nueva puerta que se abre para la osteopatía craneal. Sin más nada que hacer referencia, por supuesto, muchísimas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado, que les haya generado mucha intriga, todo lo que tiene que ver con la osteopatía craneal si no la conocían. Y nada, estoy atento a sus preguntas y respuestas en el bloque de la mañana. Muchas gracias.